Bueno, como se lee ahora mismo en la pantalla, yo quiero hablar un poco del webcomic, de cómo empezó, cómo está ahora, cómo lo veo que podría estar en el futuro y de las posibilidades que da el webcomic. Pero antes de eso me gustaría a mí presentarme un poco más. Yo, ya lo he dicho, me llamo Rubén Castañeda Sosa, soy estudiante de magisterio, pero desde incluso antes de entrar en la universidad se me puede encontrar por internet con el nombre de Neyebur, que fue el nick que yo me puse por internet, que básicamente mi nombre al revés, con ojos, ya que había muchos Nebur por internet. Y básicamente hace 4 años, un 1 de agosto, empecé mi primer webcomic con un amigo mío llamado Mario, que se llamaba En Crisis. Y hace justamente un año, si no recuerdo mal, un año en enero, en enero cumplí un año, El Hombre Se Informa, mi segundo webcomic con un dibujante, mi amigo Jaime. El dibujo que está en medio sí que es mío. Yo, a pesar de ser guionista, estoy intentando aprender a dibujar un poco, con ayuda de amigos como Frank. En Crisis originalmente nació por culo veo, culo quiero. Yo empecé leyendo webcomics y básicamente quedé encandilado. Yo dije, yo quiero hacer algo así, igual que uno empieza leyendo Mortadelo y Filemón y dice, yo quiero trabajar en Bruguera o en ediciones de... Pero ya desde el primer día me di cuenta de que no sabía dibujar muy bien. A mi derecha podemos ver la primera tira que dibujé yo mismo de En Crisis, al igual que la dibujé en un cuaderno de cuadros, monigotes lo más sencillo posible, y además era un chiste tonto que se me ocurrió viendo la tele. Pero básicamente el chiste, lo dicho, era tonto, pero dije, creo que de estos personajes puedo hacer algo. Seguí trabajando, seguí escribiendo guiones. No fue hasta que conocí a mi compañero Mario, que se interesó por los guiones que hacía, que decidimos empezar el cómic. Y al otro lado de la tira podemos ver el mismo chiste, la misma situación, los mismos personajes, pero en esta ocasión dibujados por Mario y ya integrados en la propia historia. Y aquí podemos ir viendo algunas tiras del cómic, que el cómic llegó hasta los 2 años, pero después de eso nos vimos obligados a parar el cómic debido a que el dibujante y yo no nos poníamos de acuerdo en cómo seguir el cómic. Sin embargo, como soy incapaz de quedarme con los brazos cruzados, decidí seguir adelante y al año siguiente de haberlo cerrado, empecé El Hombre Se Informa. Originalmente El Hombre Se Informa era un chiste del propio cómic En Crisis, porque quería que los personajes fueran fans de algún superhéroe, y en lugar de simplemente hacerlos fans de Spiderman, Superman o cualquier otro superhéroe conocido, creé el propio superhéroe, El Hombre Se Informa, un superhéroe que tiene la capacidad de convertirse en cualquier otro ser. Cuando tuve que cerrar En Crisis dije, yo creo que de aquí puede salir una historia. Incluso llegué a mandar algunos guiones a Mario, el dibujante de En Crisis, pensando en hacerlo los dos juntos. Sin embargo, a pesar de que me encantaba cómo dibujaba En Crisis, había algo que le faltaba a ese personaje. No fui hasta que conocí a Jaime que los personajes de verdad cobraron vida y tuvieron ya el aspecto que yo me los había imaginado. Aquí lo podemos ver, la versión de Mario justamente al lado de la versión de Jaime. Y a continuación tenemos algunas cuantas tiras de muestra del cómic. La historia del cómic es un homenaje a los superhéroes clásicos. Todo empieza con un accidente de laboratorio, como cualquier buena historia de Marvel, ya sea araña radiactiva o bomba de rayo gamma, que convierte a nuestro protagonista en el ser amorfo que vemos en la pantalla ahora mismo, y trata de recuperar su antigua forma, además de recuperar sus recuerdos, dado que el accidente no solamente le ha dañado por fuera, sino también por dentro, haciéndole perder la memoria y no recuerda nada anterior al accidente. Ahora quería hablar un poquito sobre cómo empezó todo esto del webcomic. Los webcomics son algo que no es nuevo. En América es algo que ya tenía su tiempo, pero no fue hasta el 2004 que se formó ya la comunidad de webcomics en español, para que todos los autores de habla hispana pudieran reunirse en un lugar, en una página web,
para mostrar su trabajo, en lugar de simplemente colgarlo en una esquina de internet, que puede que, si tenías suerte, te lo vieran 2 o 3. La comunidad fue creada por Beatriz, que es cirta, y poco a poco se le fueron uniendo muchos más autores, entre los que destaco a Morán, que tiene un webcomic llamado Etío, Fadri, que le llamamos el señor de los webcomics, porque básicamente creo que es el autor con más webcomics en su haber, de los que destaco sobre todo Dragon Mail, de Friki, que por ejemplo tiene un webcomic actualmente llamado No hay papel, que cuenta un poco cómo es el proceso de empezar un webcomic, con muchas dotes de humor, eso sí, o Drau, que hacía un webcomic llamado Las paridas de la guarida, que cerró recientemente al ver que el cómic ya había cumplido su vida. Sin embargo, a pesar de que existía esta comunidad, un autor necesitaba un sitio donde publicar sus cómics. El web solamente era una comunidad, un sitio donde poner tu enlace a tu cómic. Pero un autor que no tenía ni idea de informática se veía que no podía publicar su cómic en ningún sitio. Tenía que pedirle a un amigo que supiera informática que le creara una página web, o si no, no sabía muy bien qué hacer con sus tiras. No fue hasta el 2006 cuando se creó la página web que ya comentó Fran, Subcultura, creada por 2 usuarios cuyos nicks son Patrolco y Neverwolf, que crearon la página para publicar su propio webcomic y dijeron: oye, como sabemos que es muy difícil crear una página, ¿qué te parece si le ofrecemos esto a otros autores que no tengan estos conocimientos o simplemente que no quieren crearse su propia página? Y así fue como nació la comunidad. Aquí podemos ver un dibujo que representa a los 2 autores. Patrolco siempre se suele representar con un conejo llevando una capucha, de que es un homenaje a un episodio de la serie Teen Titans de DC, y Neverwolf, como dice el nombre, se representa con un lobo. Actualmente Subcultura es una gran comunidad, sobre todo desde que recientemente el web cerró, dado que los autores originales que lo crearon ya básicamente han tomado distintos caminos. A continuación quería demostrarles un poco cómo de grande es la comunidad de Subcultura, con una imagen en la que se ve solo una pequeña muestra de lo que podemos encontrar en la web. Esto fue un evento que se organizó justamente, creo que hace ya 2 años, o sea que esto ha aumentado, en el que se pidió a todos los autores de la web que cogieran un personaje de uno de sus cómics y lo subieran para hacer esta grandiosa imagen. Aquí, por ejemplo, tenemos a un montón de personajes distintos. Tenemos, por ejemplo, algunos hay 2 de los míos, está el de Crisis y el del Hombre sin Forma, pero tenemos otros webcomics geniales que podría recomendar, pero no acabaríamos nunca. Y además, ya más adelante pensaba hablar un poquito más de ellos. Escribiríamos la Biblia, sí, si tuviéramos que decirlo todo. Muchas veces en estas charlas me preguntan ¿qué diferencia puedo tener si publico mis cómics por internet a si los publico en papel? Así simplemente hago como hizo el autor que vino ayer de Bruniana Jones, y simplemente cojo mi cómic, lo publico en papel y lo pongo a venderlo. Pues una de las diferencias es la interactividad. Un montón de veces yo acabo de subir la tira, no hace ni un minuto que la he subido y ya tengo el primer comentario de otro de los autores de Subcultura, o simplemente un lector de Subcultura, no hace falta ser autor para estar en la comunidad, diciendo qué opina de la tira. Puede decirme que le ha gustado, o simplemente le puede decir: mira, está bien, pero yo mejoraría esto. También obtendríamos feedback. Eso sí, es muy importante en la creación de webcomics o un cómic, simplemente. Sí, es casi instantáneo. Un montón de veces, por ejemplo, tú subes la tira demasiado rápido y no te has dado cuenta de, por ejemplo, que te has equivocado y no le has puesto tilde a una palabra. Te lo dicen y puedes corregir ese error enseguida. También, lo dicho, nos ayuda a seguir mejorando, a corregir errores para siguientes tiras o las mismas que acabamos de subir. Otra muestra que tiene la interactividad son los fanaros o las reacciones que tienen los fans. Por ejemplo, si a un fan le gusta mucho tu obra,
no solamente la lee, la comenta y la recomienda, sino como es una comunidad en la que hay muchos artistas, te pueden llegar a ser fanart de tu obra, reinterpretaciones, historias de los personajes, o por ejemplo lo que tengo aquí, hay fans que no solamente dibujan, sino también hacen peluches. Por ejemplo, hay un webcomic llamado El Bosque que tiene unas criaturas llamadas Cerdílopes que han sido tan populares que una de las fans les hizo un peluche basado en las criaturas. Si tú me quieres cortar en algún momento para añadir algo, no te cortes. Y también es lo que comentaba Fran, constante feedback, que pueden ir diciendo lo que les gusta para mejorar o lo que creen que deberían cambiar. Un caso que siempre me viene a la mente cuando digo esto es el de un autor llamado Aitor Eraña, que hizo una tira en la que aparecía un dodo, el último dodo, que originalmente iba a ser un personaje que solamente iba a salir en una tira. La colgó pensando, y luego sigo con el cómic, pero esa tira fue de las más populares del cómic y dijo, hombre, esto es tan popular que quizás lo meta un poco más, y se convirtió en uno de los running gags del cómic. Mejorar. Yo, lo dicho, soy en su mayoría guionista, pero gracias a amigos dibujantes como Fran, Melanie y otros, estoy también intentando dibujar. Aquí podemos ver cómo empecé un poco yo, monigote, pero lo dicho, llevo intentando ir mejorando y el constante feedback te ayuda a mejorar y también, como dice Fran, no dejar nunca de dibujar, seguir adelante, no parar. A pesar de que un dibujo no te salga bien, no te cortes, el siguiente te va a salir incluso mejor. Incluso también, lo que hablábamos antes de los fanart, hacerle un fanart a un cómic que te gusta, un dibujo dedicado a ese cómic, te ayuda a mejorar. Aquí vemos, por ejemplo, este que vemos aquí fue un regalo de cumpleaños que le hice a Jaime, el dibujante del Hombre Sin Forma. Y la última imagen que tenemos aquí vemos a tres personajes del universo DC. Al otro lado vemos a la protagonista del Hombre Sin Forma, etc. No solamente creo que se mejore con el dibujo, sino que también puedes llegar a mejorar con el guión. Yo, por ejemplo, cuando empecé en Crisis, era un novato. Y ahora, por ejemplo, con el Hombre Sin Forma me estoy atreviendo a hacer guiones que antes, por ejemplo, no me veía capaz. Antes todos mis cómics eran más bien tirando a comedia. Y con el Hombre Sin Forma me estoy atreviendo a hacer un poco más de drama. Y ahora con el siguiente cómic que tengo en mente, tengo pensado que sea de amor, un cómic que tengo pensado que no voy a hacer como webcomic, sino que voy a intentar ya publicarlo en papel. Tengo pensado que sea muchísimo más serio, que el humor no va a salir casi y va a ser post-apocalíptico. ¿Qué es esto? Es mejorar y también no quedarse estancado en una cosa sola, es ir probando cosas diferentes. Nunca se deja de aprender. Nunca. Yo también estoy en un curso que da Alberto Hernández con mi compañero y ahí estoy también aprendiendo mucho. Social. Aquí podemos ver un mapa de todos los autores que hay en subcultura. Bueno, no todos, hay que registrarse en el mapa para aparecer. Y podemos ver que solamente en las Islas Canarias tenemos 23, en la península 456. Y en América tenemos, cualquiera que hable español se puede registrar en la web, ya sea simplemente para leer el cómic, para poder comentarlo o para poder publicar sus propias historias. Es una gran comunidad. Si no fuera por esta comunidad, yo por ejemplo no conocería a Fran, no conocería a Melanie. Esta comunidad me ha hecho conocer a un montón de amigos que comparten mis gustos en los cómics, que antes creía que había muy pocos en Canarias que compartían este gusto por los temas considerados friki. No solamente se pueden llegar a formar grandes amistades, sino hay algunos casos de parejas que se han conocido haciendo cómics y han acabado como novios, o por ejemplo, hace 2 años se casaron 2 autores y fue un gran evento y que son las cosas que pasan con esto, que cuando menos te lo esperas puedes conocer a alguien genial. Las vueltas de la vida, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ahora mismo, entre mis mejores amigos está Jaime, el dibujante del Hombre Sin Forma, y él vive en la península. Nos vemos en los salones del cómic, pero hablamos gracias a las redes sociales y lo considero un gran amigo.
pero no solamente tengo amigos en la península, como ya he dicho, tengo amigos aquí en las islas que he conocido gracias a esto. Y también he conocido muchos amigos que he acabado convenciendo para que se unan a esta web.